Qué gusto, verdaderamente esta tarde estoy de plácemes. Para mí es un privilegio, estamos aquí en el consultorio, en el área médica, donde, bueno, pues casi es su segunda casa del doctor Mario Alberto Alcántar Mendoza. Distinguido médico ginecobstetra, él es egresado de la UNAM y por supuesto en el Hospital Manuel G. González inició y concluyó la especialidad. Doctor, gracias por recibirnos. Doctora, gracias a usted. Muy buenas tardes. Y cuando uno escucha el nombre de Mario Alberto Alcántar Mendoza, escucha igual a prestigio, trayectoria, a una impecable vida de profesional en todos los ámbitos. Bueno, las pacientes están fascinadas con el doctor, los resultados son sensacionales, sus alumnos en los diferentes diplomados de ultrasonido y con quien comparte información. Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo, el ultrasonido. Pero antes, déjame decirte que estás en confianza con Rocío Tello y para mí es un placer estar aquí hoy. Doctor, cuénteme qué es el ultrasonido, más o menos por qué año surge. Mire, el ultrasonido inicia con el conocimiento de la física de los cristales que dan lugar a la emisión y recepción de sonido, hace más de un siglo. Y alrededor de los años 50 del siglo pasado, se establece ya el manejo del ultrasonido después de haber utilizado el sonar en la Segunda Guerra Mundial en el área médica. A partir de ahí, del conocimiento de un médico inglés llamado Ian Donald, se introduce a la ginecología, obstetricia y a la medicina en general. Pero además una gran ventaja porque mucha gente, doctor, todavía cree que el ultrasonido causa algún deterioro, hablando de ginecobstetricia, o al producto o a la madre. ¿Qué de cierto hay de esto? Mire, en realidad lo que se puede concluir de los estudios realizados en las etapas iniciales del estudio ecográfico y en los actuales es que hasta este momento, de manera directa, no se ha demostrado alteraciones ni somáticas ni conductuales en los bebés. En condiciones experimentales suceden otras situaciones, pero para fines prácticos, dado el cuidado que los productores de equipos guardan con los dos principales problemas que son los mecánicos, la emisión del sonido y el calentamiento que el sonido produce al vibrar las estructuras, hay un buen control y la emisión es prácticamente inocua. Totalmente inocua. Bueno, hablemos de algo muy importante. Doctor, en cuanto una mujer se detiene su periodo menstrual y dice, tenía que menstruar este día, no se presentó la menstruación, soy una mujer regular, a lo mejor estoy embarazada porque tuve relaciones y aun usando algún tipo de método anticonceptivo tal vez falló o no utilizando ningún método. ¿En qué momento se tiene que hacer el ultrasonido ante la sola sospecha de un embarazo? Mire, el ultrasonido solamente forma parte de todo lo que se llama el control prenatal. Correcto. Es un estudio más. La evaluación de la mujer embarazada o en la etapa pregestacional, pues debería ser llevada a cabo por cualquier médico clínico, es decir, un médico general, familiar, ginecobstetra o el médico o personal paramédico que se dedica a atender mujeres embarazadas. Pero el ultrasonido se ha constituido como el principal método diagnóstico del embarazo. Y no solamente utilizable durante el mismo, sino incluso en las etapas previas al mismo. Yo le comentaré, me dedico especialmente al área de infertilidad y al diagnóstico prenatal, al diagnóstico de malformaciones. En ambas áreas el ultrasonido es imprescindible, pero tiene unos protocolos y normas que debe llevarse adecuadamente. Ahora, esto es necesario entenderlo. El ultrasonido, ya dijimos, es inocuo, es un excelente método de apoyo porque estás viendo las estructuras internas sin ser invasivo, sin alterar, sin molestar, sin agredir y bueno, los resultados son maravillosos. Además, doctor, con la imagen y la resolución que tienen los aparatos en la actualidad. Impresionante. ¿Cuáles son en general, doctor, los padecimientos, las malformaciones, las alteraciones que el ultrasonido es capaz de detectar a muy temprana etapa prenatal? Mire, por un lado quisiera comentarle que existe una serie de problemas derivados del uso del ultrasonido en la actualidad. En principio existen demasiadas expectativas o desconocimiento tanto del personal médico como de la mujer embarazada. El ultrasonido forma parte solamente del armamentario de diagnóstico prenatal y de la vigilancia o control del embarazo. Pero existen protocolos específicos. Uno de los problemas es que las personas
carecen del conocimiento de qué es lo que hacemos con ultrasonido, les interesa el sexo, la carita fetal y secundariamente identificar la edad del embarazo, pero existe muchísimo más. Actualmente existen protocolos dictados por instituciones a nivel internacional donde el ultrasonido tan frecuente como pueda hacerse, no, sino entre 11 y 13 semanas, 18 y 20 semanas, y 20 y 22 semanas, y quizá uno más, el cuarto, alrededor de las 32 semanas. El primero es para detección de síndromes y malformaciones, y uno de los problemas básicos que es causa de muerte en nuestro país, como es la preeclampsia. A esa edad del embarazo podemos definir qué mujer tendrá con una alta posibilidad de riesgo de padecer preeclampsia o descartar esta situación. Recordar que la preeclampsia es una de las principales causas de muerte en la mujer embarazada. La segunda situación es para ver el crecimiento y el desarrollo adecuado de las estructuras fetales, se llama estudio estructural. Una de las cosas que más nos preocupa en el embarazo son las malformaciones congénitas, las revisamos a las 20 semanas. Y finalmente, alrededor de las 32 semanas, terminamos de ver el crecimiento y el bienestar fetal a través de un estudio que se llama Doppler, donde se identifica la circulación materna, placentaria, fetal y finalmente a donde llega el punto básico, cerebral. Y de hace unos años acá, doctor, lo que ni pensábamos cuando estudiábamos, ¿verdad? Hace cualquier cantidad de tiempo, que decían, oye, a través del ultrasonido se puede hacer un diagnóstico oportuno de alguna alteración que pueda ser corregida a través de un acto quirúrgico sin que nazca el bebé. O sea, abres a mamá, ¿verdad? Extraes producto, corriges, hablándolo generalmente, ¿no? Corriges y regresas al producto, al útero, suturas y la mamá y el bebé continúan el embarazo hasta llegar a término o casi para llegar a término. Doctor, fundamental entender esto. El ultrasonido es una herramienta muy importante para detectar, para saber la estructura del pequeño, de la pequeña, para saber cómo están los órganos, los que se alcanzan a ver, para ver cómo funcionan, cómo trabaja, y de verdad es sorprendente la cantidad de padecimientos que se pueden detectar de manera oportuna, temprana, con mucho cuidado en el ultrasonido y saber entonces sí, bajo estos protocolos muy importantes de manera internacional que comenta el doctor, poder hacer algo con el bebé y con la mamá. Poder corregir, doctor. Claro, quizá lo que uno debería entender es que en principio es hacer el control del embarazo. Claro. Segundo, identificación de malformaciones. 3, evaluación de riesgos de las principales complicaciones del embarazo, como sería la preeclampsia, parto prematuro, el riesgo de placenta previa, sangrado por una placenta acreta, que actualmente con el número de cesáreas incrementado, claro, hace que la placenta no se desprenda en una tercera cesárea, en segunda cesárea. Y finalmente, pues establecer el bienestar fetal. Quizá lo más importante en la mujer embarazada, la pregunta siempre es, ¿está bien mi bebé? Y estar bien mi bebé sí, tiene dos implicaciones. ¿Cuál es el riesgo de que muera? Y ¿cuáles son las condiciones en la estructura? ¿Tiene ¿Cómo viene? O no tiene malformaciones? Sí, ¿cómo viene? Bueno, antes del advenimiento del ultrasonido, para cerrar esta parte, porque tenemos práctica también, pues cuando nacían los bebés, yo recuerdo mucho los partos que atendía, la mamá me decía, cuéntale los dedos, de las manos y de los pies, viene completo, como si eso fuera completo, doctor. Ahora el ultrasonido, bueno, parece que estás viendo al bebé y no nada más que lo tienes aquí, o sea, no, que lo tienes y que lo estás mirando casi con ojos que entran hasta lo más profundo y puedes detectar a tiempo. Acompáñenme porque además una paciente muy generosa, el doctor Mario Alberto Alcántar, nos va a permitir ver lo que se puede observar a través de un estudio de ultrasonido. ¿Estás en confianza con Rocío Tello?
Y como les dije, bueno, pues ahora estamos con la generosidad de Sara, una paciente del doctor Mario Alberto Alcántar, y está precisamente haciéndole el estudio de ultrasonido. Es una paciente con un segundo embarazo de 36 semanas y en este momento Cristian va a tomar el monitor para que ustedes se percaten. ¿Qué estamos viendo, doctor? Bueno, primero que estamos escuchando el milagro de la vida. De verdad que a mí me emociona y me conmueve cada que escucho ese latido cardiofetal maravilloso que nos dice que aquí hay alguien y además hay alguien vivo, viva, que ya mero que sale como a lo mejor en 2 o 3 semanas por allá. Esto que estamos haciendo es el avance tecnológico más importante en el ultrasonido, que es el ultrasonido Doppler, que nos permite identificar la velocidad a la cual corren los glóbulos rojos a través de cada una de las arterias, en este caso del cordón umbilical, pero podemos verla en todo el organismo. ¿Qué tiene implicaciones esto? Que la cantidad de sangre que pasa a través de estas arterias hacia un tejido representa nutrición y oxigenación. Y esto, si está en condiciones normales, que lo que hacemos es registrar estas medidas por al aparato, nosotros las medimos, las correlacionamos con tablas ya existentes en todo el mundo y a través de calculadoras en línea, y sabemos si un bebé tiene o no riesgo de pérdida del bienestar o incluso riesgo de muerte con incluso semanas antes de esto que pudiera suceder. En condiciones normales, en un embarazo aparentemente con un buen desarrollo, resulta, bueno, no solamente son los latidos cardíacos, sino es el bienestar fetal. Y en embarazos complicados definitivamente esto me permite la toma de decisiones en un momento tal antes de que el niño tenga daño y después de que el bebé ya tuvo una madurez adecuada para poder nacer. Recuerde usted que el cordón umbilical es la única parte del cuerpo en donde hay 2 arterias y una vena. En el resto de nuestro cuerpo tenemos una arteria que lleva la sangre oxigenada y tenemos 2 venas que retornan la sangre sucia, por decirle de alguna manera. En el cordón umbilical se está formando un producto, un ser humano completo, y requiere de un abastecimiento de sangre, oxígeno, nutrientes, doctor, de todo. Sí, en este caso lo que da lugar a la nutrición finalmente es al crecimiento fetal, que nosotros evaluamos mediante diferentes medidas que hacemos al bebé. Por ejemplo, en este caso el fémur, el abdomen. ¿Cuánto pesa este bebé, doctor? Pesa 2,967 kilos y tiene una edad 35 semanas con 4 días. Y lo importante aquí es que también con el aparato podemos calcular la posibilidad de que esté o no adecuado para la edad gestacional. En este caso tiene un peso adecuado para la edad gestacional, un crecimiento adecuado, un bienestar bueno y por lo tanto las posibilidades de continuar con un embarazo en buenas condiciones hasta este momento es muy alto. Coincide la fecha de última menstruación de la señora Sara con el tamaño, el crecimiento, el peso, la evolución de este bebé, doctor. Así es, y medimos pues diferentes parámetros. Las medidas fetales que pueden hacerse de cualquier cosa, todo me guía, una oreja, una mano, una vértebra, la longitud del bebé, el tamaño de la cabeza. Podemos identificar también la cantidad de líquido amniótico de manera satisfactoria y especialmente el Doppler de arteria umbilical, de las arterias que van al corazón y la arteria cerebral. El conjunto de estos datos más la circulación que viene de la mamá a través de las arterias uterinas y de ahí a la placenta, me permite hacer algo que se llama perfil hemodinámico. El perfil hemodinámico me permite describir actualmente con una alta posibilidad de certeza el bienestar del bebé o el riesgo de que tenga complicaciones, también con notable certeza. Además, algo básico, importantísimo, la estructura del útero, cómo está inserta la placenta, de qué tamaño está, la madurez de la misma, porque recordemos que de repente hay unas placentas que les da por madurar antes de tiempo, la cantidad de líquido amniótico que es importantísima, doctor. Claro. De repente puede haber pérdidas en las que incluso la paciente no se percate de ello y el líquido amniótico ya no es suficiente para seguir manteniendo un bebé. Así es. Entonces, la evaluación del perfil hemodinámico me permite identificar los riesgos o no inmediatos de ese bebé o a un futuro también inmediato, alrededor de unas 2 semanas.
Pero aparte de eso, realmente observar durante las diferentes etapas las estructuras del bebé, a mí me permite a veces con cortes específicos, como es el estudio de ecocardiografía, esto que representa los 3 vasos del corazón principales, que son la arteria pulmonar, la arteria aorta y la vena cava superior, me permite identificar y distinguir que este bebé no tiene riesgo de malformación cardíaca grave que está derivada de una malformación de estas estructuras. El solo hecho de observar esto, y esto lo puede observar cualquier médico. El único problema del ultrasonido es que a veces se hace sin los protocolos adecuados, es decir, se hace de manera, pues, sin ninguna indicación. La mayoría de las veces, sobre todo a nivel privado, se hacen infinidad de estudios ecográficos. Podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ultrasonidos y al octavo venir aquí y detectar una malformación congénita. Eso realmente no es posible, porque la mayoría de las malformaciones podemos detectarlas. A Sarita lo hicimos desde etapa temprana, identificar datos de síndromes, malformaciones graves y especialmente riesgo de preeclampsia. Y la preeclampsia para nosotros después de las malformaciones congénitas es nuestro punto clave de diagnóstico. Aquí lo podemos establecer en base a esto que estoy haciendo, que es la circulación de la arteria uterina. La arteria uterina, que son 2, es la vía principal de entrada de sangre a través del cuerpo de la mamá hacia la placenta y de ahí al bebé. Y tiene que estar impecable, doctor. El Doppler de la arteria uterina es el valor pronóstico más importante para la principal causa de muerte del embarazo, que resulta la preeclampsia. Nosotros la tomamos, la medimos y finalmente establecemos en base a los números el riesgo. Si la paciente tiene una arteria uterina normal, como está aquí, tiene la posibilidad en el 94% de no tener preeclampsia. Si la arteria uterina es anormal, el riesgo es notablemente incrementado. Y considerar que de todas maneras, en nuestro país, 8 de cada 10 mujeres tendrán preeclampsia. Graves, altos índices de hospitalización prolongada y riesgo de muerte. Un embarazo de muy alto riesgo materno. Demasiado. Y esto lo podemos predecir. Y no sería útil si después de la predicción hubiera tratamiento preventivo. Por supuesto. Sarita llevó tratamiento preventivo a base de, ¿Sarita? Sí, la enoxaparina. Aspirina, enoxaparina, Trae Clexane. así los nombres, ¿eh? ¿Qué tal, Sarita? Sí. Muy buena Aspirina, paciente. ¿qué más medicamentos? Aspirina, L-arginina, vitaminas, calcio, hierro. Perfecto. Y entonces el tratamiento preventivo, la dieta y el manejo nos ha permitido en este momento tener una circulación normal. Cuando identificamos que había riesgo entre 11 y 13 semanas. Ese es el factor pronóstico importante. Pero lo más importante es que hay tratamiento preventivo. Sí, se diagnostica a una tiempo. vez que diagnosticamos, la paciente no va a llegar a un grado de gravedad extremo, no se internará a una terapia intensiva y el riesgo de muerte para ella y para su bebé se verá notablemente reducido. Y para finalizar, doctor, también se percata a través del ultrasonido de la estructura del cuello uterino, en qué condiciones está. De repente hay pacientes que dicen, es que no me duele nada, es que no tengo dolor, cólicos, contracciones, y la sorpresa de que el cuello está abierto antes de que tenga que estar abierto, de que no tiene formada la estructura del orificio interno, de que de alguna forma se está presentando como un riesgo para un parto pretérmino o antes de que llegue a su final, doctor. Sí, otra de las cosas importantes es el parto prematuro. El parto prematuro puede identificarse por la longitud del cuello desde etapas iniciales del embarazo y su seguimiento. Lo hemos hecho también con ella porque ha tenido datos de amenaza de aborto. Así que el ultrasonido no solamente se refiere a la realización e identificación de la cara fetal o el sexo fetal. No, va mucho, pero mucho más allá. Va mucho más allá. Así que una carita bien definida no implica que internamente el bebé pudiera tener problemas, ¿no? Sino que con estas observaciones estructurales y funcionales podemos con certeza saber que el riesgo del embarazo, si es que lo tuvo al inicio, se reduce. Totalmente. Bien, ¿y esto quién lo puede hacer?
Realmente la idea para nosotros es que todos los médicos que practican ultrasonido, ginecólogos, ultrasonografistas, radiólogos, incluso técnicos, porque técnicos lo hacen esto en otros países, en los Estados Unidos, en Europa, en España lo hacen las matronas, de tal manera que ante tanta cantidad de partos que tenemos en nuestro país, son más de 2.600.000 los nacimientos al año, y las manos que hacen esto son pocas, así que uno tendría que adiestrar cada vez más a gente que haga esto, arteria uterina, que me permita a mí, pues que se haga de manera general a toda mujer embarazada en el momento que cruce las puertas de un hospital. Desde luego, desde luego. Y lo haga una enfermera, un médico general, un médico con un familiar, muy un buen radiólogo entrenamiento y con un entrenamiento, aparato, claro, un excelente equipo. y el conocimiento de esto. Pero a veces no se necesita ni gran tecnología ni mucho gasto. Realmente lo que se necesita es el conocimiento y la decisión para cambiar los protocolos de manejo en los hospitales. Doctor, ¿en dónde está usted, por favor? Bueno, yo trabajo solamente actualmente en práctica privada, en Avenida Juárez 310, Colonia Centro, frente a Derechos Humanos. No tiene pierde, su número telefónico, por favor. 771-71-810-13. Ha sido un placer. Gracias, Sara. Le agradezco profundamente. Tello, y claro, toda la gente que Sarita. está viendo, gracias de corazón. Y a su familia, a la señora Sara, aquí está también. Muchísimas gracias por permitirnos. Estás en confianza con Rocío Tello. Te agradezco enorme. Tenemos la línea telefónica 771-129-9097. Y ya sabes, la prevención es la gran diferencia. Los diagnósticos oportunos son la gran diferencia. Y por supuesto, la calidad de vida que nos compete a nosotros, porque es resultado de nuestras decisiones. Queremos lo mejor. Soy Rocío Tello y te mando un beso, a donde quiera que estés. Hasta pronto.